Y, y el informe de la inflación de febrero que publicó el INDEC reflejó un aumento con respecto al índice de enero y no lograron perforar el piso del 2%. Para hablar de este tema convocamos al presidente de Indecom, Miguel Ángel Calvete. Buenas noches, Miguel. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Un gusto escucharlos. Igualmente, y un gusto recibirlo. Bueno, a ver, ¿qué impresión tiene del 2,4%? Sí, a ver, el 2,4% en el caso a nosotros nos da una décima más, nos da 2,5%. Como usted bien decía, Arias, todavía no se va a perforar el piso del 2%. Creo que tenemos que acostumbrarnos a entre un 2,2 y un 2,5%, por lo menos hasta fin de año, con una proyección inflacionaria en torno entre un 26 y un 30%. Obviamente este repunte inflacionario respecto del mes de enero obedece en parte al precio de los alimentos y en particular al precio de los productos cárnicos, que ese casi 9% de aumento promedio implica prácticamente un 50% de la canasta de alimentos que se mide. Entonces, obviamente tiene un fuerte impacto. Más allá de eso, lo que seguimos viendo es una retracción en las ventas, un comportamiento muy racional y muy planificado por parte de los consumidores, sea cual fuere su extracto socioeconómico, y obviamente una muy lenta recuperación, demasiado lenta recuperación y recomposición de lo que es salarios y jubilaciones. Recién vemos en la foto del último trimestre solamente en lo que es trabajadores privados, formales obviamente, entre un 0,5 y un 1%. Venimos de una caída de prácticamente entre 14 y 22% de poder de compra. O sea que tenemos por delante, por lo menos si no se dispara ninguna variable, entre 12 y 18 meses para volver a tener el poder de compra. Dice el presidente en un posteo que es muy posible que en abril y mayo se perfore la barrera del 1% y que el aumento del mes pasado fue a raíz del 9,8% de la carne. ¿Cómo lo ve? Sí, como decía, el impacto que tiene ahí tenemos alimentos impacta fuertemente, al igual que servicios y servicios públicos, impacta fuertemente en la medición total. Pero no creo que lleguemos a perforar el 2%. De hecho, solamente con los aumentos planificados que hay en combustibles, en servicios, electricidad, gas, etcétera, transporte, en todos los casos se supera el 1%, el 1,5%. Y en el caso de medicina prepaga estamos en un promedio de un 3%, en el caso de seguros un promedio también de casi un 4%. Es decir, tenemos una devaluación programada del 1%, o sea que es muy difícil que se perfore eso. Lo que sí vamos a ver es seguir con un consumo muy retraído, y obviamente en un año electoral, que es raro porque no solemos vivir en la Argentina los años impares o años electorales, que no haya una expansión de la base monetaria, que no haya circulante. Este año creo que como herramienta va a echar mano a lo que es crédito, microcrédito, sobre todo para el consumo, que es que obviamente no va a generar una reactivación, pero sí por lo menos un alivio en los bolsillos, ¿no? Hoy las tasas acompañan para eso. ¿Ese consumo retraído significa ir a segundas y terceras marcas o directamente la gente dejó de comprar? A ver, la migración segundas y terceras marcas se viene dando ya desde hace varios años, en particular este último año, donde hubo un crecimiento de segundas y terceras marcas y una caída muy fuerte de lo que es primeras marcas. Ahora,
si analizamos categoría por categoría, también las segundas marcas sufrieron una caída en menor medida, pero también hay una retracción. Hoy tenemos algunos indicadores. El caso de la caída de la venta de leche fluida en sachet, que es la referencia que más se comercializa. Si analizamos, vemos que eso genera en distintos rubros, caso de quesos, en el caso de farináceos está pasando lo mismo, una caída en el volumen de venta. La gente el caso de la carne, la caída es muy fuerte, más allá de este aumento de este último mes, interanualmente viene decreciendo, y no es por una cuestión de un cambio de hábito saludable, sino básicamente está directamente relacionado al ingreso. Miguel, usted hablaba de un consumo más racional, es decir, dejó de ser impulsivo como pudo ser en otros tiempos. En Argentina hay que hacer una suerte de estudio de mercado antes de salir con el changuito de la compra. Si va a la carnicería, tiene que ser el sábado porque tiene un descuento. Si va al supermercado, tal y tal día porque según el banco con el que opere también tiene descuento. Si va a la farmacia, otro tanto. Y realmente es complicado. Sí, lo que se está dando últimamente es que cuando uno tiene que realizar su compra, la persona que hace su compra, jefe de hogar o quien fuera, el promedio histórico siempre fue entre 1,8 y 2,5 puntos de venta. Es decir, uno iba a un supermercado, tal vez una verdulería o una verdulería y carnicería. Hoy prácticamente está en 3,5 puntos de venta. O sea que la gente obviamente camina más, busca más, y eso obviamente se refleja en función de cuidar su ingreso o de estirar su ingreso. Hoy se recurre mucho a las compras en pool. Los mayoristas también en su momento han tenido su verano porque lógicamente se ahorran mucho dinero. El problema es que hoy también lo que vemos que los sectores medios aspiracionales y sectores medios de trabajadores formales o que tienen herramientas de crédito están sobregirados. Es decir, la gente está muy endeudada con las tarjetas de crédito. Más allá de eso, lo favorable es que, bueno, al estar planchada la inflación, las tasas han bajado y mucho. Entonces es un poco a donde se apuesta. Muchos sectores de la economía apuestan al crédito, al microcrédito, al crédito para el consumo, que va a reactivar. Pero todavía en nuestro país tenemos costos en dólares muy altos, y en la comparativa de productos tenemos los precios más caros de la región, incluso más caros que en algunos países europeos. Lo que creo que el gran desafío del gobierno es generar una baja en los costos y inflación que tenemos en dólares, sobre todo las pymes. Hay una inflación en dólares en la compra de insumos. Por otro lado, si analizamos la formación de precios, un kilo de azúcar o una gaseosa, está tomando y comiendo entre un 45 y un 55% de impuestos, ya sean federales, provinciales, caso de ingresos brutos, o municipales, caso de tasas de seguridad, higiene, etc. La gran mayoría de esos impuestos distorsivos, y a su vez que generan el productor, obviamente eso lo vuelca y en definitiva lo termina pagando el consumidor, porque todo eso se traduce en la góndola. Claro que sí. Miguel Ángel Calvete, clarísimo. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches.